delante del Señor? ¿Quiénes somos como papás realmente ante el Señor? Para esto vamos a ver 1 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 5. Aquí vamos a encontrar algunos principios que como padres para que como padres podamos estar ubicados en quiénes somos delante de Dios. Pablo, a través de estos versículos, está buscando expresar a los corintios quién realmente es Él. Si nosotros entendemos quiénes somos delante de Dios, podemos glorificar a Dios haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Veamos 1 Corintios 4, del 1 al 5. ¿Me quieren acompañar en sus Biblias? Por favor. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Padre bueno, nos acercamos a ti, Señor, porque creemos en tu palabra. Creemos que tu palabra es espada como de dos filos que penetra hasta discernir los pensamientos, Señor. Creemos en ti y queremos, Señor, seguir lo que tú nos muestras quiénes somos. Guíanos, Señor, si estamos equivocados, y danos oportunidad de honrar y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Amén. En Corintio, iglesia que Pablo fundó, hubo un tiempo en donde quiso hacerse separación de la iglesia. Entonces, nosotros podemos ver que en 1 Corintios capítulo 3, Pablo habla de esto y dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concede el Señor. Cuando hubo esa semilla para separar la iglesia, hay quienes se iban por Pablo, abogaban por Pablo, y hay quienes no hablaban bien de Pablo y hablaban bien de Apolos, y unos que decían que eran de Pablo y otros decían que eran de Apolos. Yo creo que cuando es el Día del Padre, habrá muchas alabanzas para el Padre, pero también no habrá muchas alabanzas para otros padres. Y habrá momentos en que nosotros podamos sentirnos demasiado alabados o demasiado subajados, y eso yo creo que no conduce más que a división, y no es bueno. Alabanzas, porque si decimos, a ver, escríbete una cartita para papá, eres el papá más grande del mundo, eres el mejor papá, eres el papá que siempre quise. Pero habrá otros que digan, mi padre no estuvo aquí,
cuando yo lo necesitaba. Y empiezan las divisiones. Y esto no creo que conduzca a nada. Así también en el Día del Padre, yo creo que el Señor va a juzgar nuestra actuación y de acuerdo con lo que Él desea de nosotros va a ser ese juicio. Veamos lo que dice Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. La palabra en griego es uperete, que se puede traducir como subordinado. El uperete está formado por dos palabras, una que es remador y la otra es que está abajo. En los tiempos de Grecia, en los tiempos de Roma, los barcos no tenían motores ni diésel, ni de gasolina, ni eléctricos. Se movían principalmente por remos. Se usaban un poco las velas. Entonces, en el fondo de los barcos había remeros, de tal manera que pudieran tener el mayor contacto con su remo, con el agua, para poder mover el barco. Y esa es la palabra con la cual se llamaban a estos remeros, uperetes. Entonces Pablo está diciendo aquí: así pues, téngannos los hombres por uperetes de Cristo, por servidores de Cristo. También Pablo en 1 Corintios 4:3 ya había dicho a los corintios quién era él, cuando dice que él es un diácono. Y diácono viene siendo una persona que fue designada en la iglesia primitiva para servir en las mesas. Estaba al pendiente de qué necesitaban los que iban a la iglesia, los que se reunían para servir. Eran hombres que se escogían porque estaban llenos del Espíritu Santo, eran muy sabios y tenían muy buen testimonio. Y estas personas se dedicaban a servir en la congregación. Pero también Pablo se presenta en otras de sus cartas como: aquí tenemos un diácono. Puse esta ilustración como diácono en donde están en una reunión de oración. En la iglesia primitiva repartían los alimentos y estaban pendientes de que todos fueran tratados por igual y todos recibieran igual, los diáconos. En la actualidad creo que el alimento principal para nosotros es la palabra de Dios. Entonces puse una reunión en un grupo pequeño en donde podemos encontrar o designar a cualquiera de los que están ahí como diácono. Pero lo importante es que el diácono es también un servidor. En otras cartas, Pablo se presenta como esclavo. En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo: esclavo de Jesucristo. ¿Qué es un esclavo? Aquel que está sujeto a las órdenes de alguien. Aquel que está sujeto a las órdenes de alguien. Aquel que está obedeciendo a algo o a alguien. Y nosotros podemos ver en esta ilustración que hay un pie encadenado y ese pie encadenado está sujeto, ese pie está sujeto a un obstáculo que le impide tener la libertad que él quisiera tener libertad. Tiene que responder al tener que arrastrar ese lastre. Y también tenemos en esta figura a alguien que está sujeto a sus pasiones. En este caso es una alcancía del dinero, aquel que está esclavizado por el dinero. Pero no más está el dinero, está el poder, están muchas cosas que nos pueden a nosotros
esclavizar. Cuando Pablo dice que, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Es interesante ver que dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es pues Apolo? No dice, ¿quién es pues Pablo o quién es pues Apolo? Sino, ¿qué es pues Pablo y qué es pues Apolo? Y luego él se sitúa perfectamente y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo se ubica perfectamente. Yo creo que a nosotros como padres, el Señor nos ubica como servidores de Él para nuestra familia. Y Pablo dice, Apolos y yo somos servidores, somos diáconos, y si me quieren considerar de alguna forma, si me quieren clasificar en algún lugar, si quieren, clasifíquenme así, como un servidor. Soy un servidor de Cristo. ¿Sabes, papá? Somos servidores de Cristo. Todos somos esclavos. Todos en este mundo somos esclavos de alguien. Estamos obedeciendo a alguien. Por más que alguien se sienta jefe, se sienta dueño o se sienta libre, es esclavo de alguien. De tus propias pasiones, de hábitos, de adicciones, de ti mismo. Si confías en ti mismo, eres esclavo de ti mismo. Todos obedecemos a alguien. Todos estamos sometidos a alguien. Un testimonio que se me dio fue que cuando esta persona estaba en las drogas, él se sentía libre, él se sentía todopoderoso, él se sentía que volaba, que podía hacer lo que le diera la gana, que él era libre, que era dueño de sí mismo. Pero cuando el Señor Jesucristo lo llamó, se dio cuenta de que era esclavo de las drogas, que no hacía más que lo que la droga le ordenaba que hiciera. Se sujetaba al poder de la droga. No podía vivir sin la droga. Entonces, nosotros podemos encontrar en la Biblia una ilustración para hablarnos de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. El libro de Éxodo es todo un libro, y cómo Dios lo saca de Egipto para traerlo a libertad, para llevarlo a la tierra prometida. Si me acompañan, nosotros podemos ver en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. En otra traducción, nosotros podemos ver que dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Pero, ¿de qué nos rescata
el Señor. ¿Por qué nos rescata el Señor? Yo pienso que el Señor nos rescata por dos cosas principalmente: por hacernos sus hijos. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios en su amor, viendo cuán perdidos estábamos todos nosotros, cada uno de nosotros, cómo estaba perdido yo, Él dio a su Hijo como Cordero de salvación, para que yo pudiera ser hijo de Dios también, para que yo tuviera un Padre celestial y entonces yo pudiera orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no nada más quiere Él que seamos sus hijos, sino también que nos quiere hacer sus amigos. Nosotros podemos encontrar en Juan 15, del 13 al 15, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos, y Cristo puso su vida por nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor Jesucristo nos da a conocer todas las cosas que oyó del Padre, para tratarnos como amigos. Y esa es la amistad que tiene el Señor Jesucristo con nosotros. Pero nosotros fijémonos en el versículo 14, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Y a mí me hace recordar como el chamaco de la cuadra que es el dueño del balón, ¿verdad? Que sale a la calle y quiere jugar fútbol y les dice a sus amigos: ustedes son mis amigos, vamos a jugar fútbol. Pues vamos a jugar, pero vamos a jugar lo que yo quiera, cuando yo quiera y en donde yo quiera. Y es más, yo pongo las reglas. Bueno, pues el Señor Jesucristo nos llama amigos si nosotros hacemos lo que Él nos manda. No cualquiera puede ser amigo del Señor, pero no cualquiera es amigo del Señor, pero todos podemos ser amigos del Señor. En otras palabras, somos siervos de Cristo. Entonces nosotros podemos decir: a ver, salí de ser esclavo del pecado, salí de ser esclavo del mundo para ser esclavo de Jesucristo. Esto quiere decir que salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor. Salí de una esclavitud para entrar a otra esclavitud. ¿Cómo está eso? Bueno, podemos nosotros ver lo siguiente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21, que dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de vosotros. Yo soy de Dios
Él es siervo de Dios, porque Él me ha comprado. Ya tengo un amo, un dueño, pero no es como los dueños que tenía antes. Los amos y dueños que tenía antes estaban afectando mi vida, además dañando la vida de los que estaban a mi alrededor. Me estaba literalmente destruyendo. En cambio, el amo que ahora tengo, Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Él es el que puede dar la vida. Él es el que tiene las llaves de la vida y la muerte. Él es el que nos da vida juntamente con Él. Él prometió diciendo que no vino para robar, matar y destruir, sino que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese es mi Dios, ese es mi dueño. Antes parecía ser libre, ahora soy libre para decidir qué voy a hacer. Antes no podía decidir, siendo esclavo tenía que hacer lo que se me pedía que hiciera. Ahora soy libre para poder decir sí o no, de acuerdo a lo que Dios me muestra. ¿Saben? Hay una gran diferencia. Él es el que venció a la muerte, el que resucitó al tercer día, el que pagó el precio de nuestros pecados, que nos salvó y nos libró, que nos rescató de aquello que nos mantenía lejos de Él para ser sus hijos, sus amigos, sus servidores. Es lo que somos. Y no solo eso, en el verso 1 del capítulo 4 de 1 Corintios dice: administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos siervos, pero también somos administradores. ¿Y qué es un administrador? Administrador es un mayordomo. Y aquí podemos ver nosotros una persona que está a un lado observando cómo el dueño revisa todo lo de la casa. Y esa persona es el mayordomo. El mayordomo, el administrador, está a cargo de toda la casa sin ser dueño de nada de la casa. Nada de la casa le pertenece, pero está a cargo de todo y ve que funcione todo como el dueño quiere que funcione todo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿yo qué recibí del Señor? Yo recibí todo. Y como padres recibí hijos. Dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué quieres que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A los que yo llamo mis hijos, realmente son hijos de Dios que el Señor me presta, que el Señor pone bajo mi responsabilidad para que yo pueda ser, para que yo pueda ser administrador. Y yo tengo que administrar. Y en el Salmo 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Grande cosa ha puesto el Señor bajo nuestra responsabilidad. ¿A quién le pertenecen los hijos? Le pertenecen a Dios.
no solamente porque Él es el creador de todas las cosas, sino también porque ellos también han recibido a Cristo, porque Él los compró y Él los rescató. No me pertenecen, pero sí soy un administrador de aquello que Él me ha confiado, los misterios de Dios. Aquello que Dios quiere hablar a mi familia. No soy dueño de eso, pero soy un administrador de todo eso. En 1 Corintios dice: ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. ¿Qué significa fiel? Fiel significa confiable, fiel. En nuestra actualidad parece ser que algo que buscamos que sea una cualidad es que seamos desconfiados, no que seamos confiados. Y quisiera platicar una situación en donde cómo nos afanamos porque seamos desconfiados en lugar de ser confiados, siendo que el Señor nos llama a que seamos administradores fieles, que se confíe en nosotros como administradores. Estamos en un balneario en donde está el papá dentro de la alberca y está el hijo queriéndose meter a la alberca, pero no se anima. Y le dice: ándele, hijo, véngase, aviéntese, yo aquí lo cacho, yo aquí lo agarro, aviéntese. Y el niño como se acerca y da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Y ándele, hijo, anímese, aviéntese, confíe en su papá, ándele, aviéntese. Y el niño llega y se avienta, y cuando el niño se avienta, el papá se hace para atrás, y el niño empieza a ahogarse y a batallar y a querer salir. Por fin lo agarra el papá, y ya que puede agarrar aire y pensar, le dice: esto es para que no confíe en nadie, ni en su padre. En lugar de enseñar a nuestros hijos a que confíen en Dios, que confiemos en Dios, los enseñamos a desconfiar hasta de nosotros. En Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios es fiel. Y Dios quiere que seamos fieles nosotros también, que seamos administradores fieles. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A pesar de nuestros pecados, Dios es fiel, nos ama, y de tal manera muestra su amor el Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros ¿por qué quiere el Señor que nosotros seamos fieles? Porque Él nos está formando a su imagen. Él está formando su imagen en nosotros. Porque por su gracia nos dio una nueva vida. Por gracia, no porque la merezcamos, no porque la hayamos ganado, sino por su amor, por su gracia, nos ha dado una vida nueva. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo ser fiel? ¿Cómo ser fiel?
Número 1, confiando en el Señor. En Proverbios 3:5, ¿alguien me hace el favor de leerlo? Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gracias. Y en 1 Juan 1:9, ya lo vimos. ¿Lo quiere leer, por favor? Si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confiar en el Señor, confiar en la palabra, en su palabra. En 2 de Timoteo dice, ¿quién me hace el favor de leerla? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y en Juan 15, del 5 al 7, ¿quién me hace el favor de leerlo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta ilustración que el Señor Jesucristo nos da es preciosa. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Un pámpano no puede dar fruto si está separado de la vid. Pero para que el fruto continúe, necesita permanecer. Para que el pámpano dé fruto, necesita permanecer en la vid. Si lo separamos de la vid y tiene fruto, el fruto se seca, el fruto muere, no se da, no se cumple. Entonces nosotros no podemos estar entrando y saliendo con el Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer en el Señor Jesucristo. Todos los segundos de un minuto, todos los minutos de una hora, todas las horas de un día, todos los días de una semana, todas las semanas de un mes, todos los meses del año, toda la vida. Y ustedes dirán, ¿difícil esto? ¿Creen que permanecer no es tan exagerado? Bueno, no quiere decir que esto que estemos siempre en la misma posición, sino que todo se lo estemos ofreciendo al Señor, todo lo estemos haciendo conforme a la voluntad del Señor, estemos consultando con el Señor, que se nos atraviesan pensamientos propios, consultarlos con el Señor, siempre estar en contacto, en comunión con el Señor. La otra es, el otro punto que necesitamos, que se necesita para ser fiel, es, lo encontramos aquí en Lucas 9:23. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Cuando nosotros llegamos a tener tanta comunión con el Señor que la voluntad del Señor es nuestra voluntad, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Y no es difícil. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Escritura en donde Pablo se gozaba, aun a pesar de ser golpeado, de ser prisionero, de ser menospreciado, se llenaba de gozo. ¿Por qué? Porque él permanecía en el Señor. Él entregó su vida al Señor. Y nosotros también podemos hacerlo. Y el Señor nos está dando oportunidad
a que lo hagamos, a que aprendamos, a que cada día avancemos más a permanecer en Él. En Romanos capítulo 1, el capítulo 12, versículo 1, ¿quién me hace el favor de leerlo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es nuestro culto racional. Permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Quién me hace el favor de leer Mateo? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor sabe que queremos ganar al mundo. Sin Él, todos queremos ganar al mundo, pero en Él ya no nos interesa ganar al mundo. Nos interesa estar en la presencia de su gloria, en gozarnos en su presencia. Ya no nos interesa el mundo. ¿Con qué venimos al mundo? Con nada. ¿Con qué nos vamos del mundo? Con el amor del Señor. Con el amor del Señor. Entonces, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Decir, gané el mundo y perdí mi alma? ¿O gané mi alma y se la entregué al Señor, aunque no gané el mundo? ¿Qué es preferible? Estamos hablando de quiénes somos. Somos servidores de Jesucristo y somos administradores fieles. Nosotros somos mayordomos y somos administradores. Somos upéretes, somos diáconos, somos esclavos. Pero tenemos que ser mayordomos que seamos encontrados fieles. Fíjense bien, no que seamos fieles, sino que seamos encontrados fieles por el Señor. Seamos encontrados fieles por el Señor. Para ser encontrados fieles por el Señor, necesitamos confiar en Dios, confiar en su palabra y confiar nuestra vida al Señor. Y entonces seremos padres como el Señor quiere que seamos. Pérete, diácono, esclavo, mayordomos o administradores fieles. Gloria a Dios. ¿Me acompañan en oración? Padre, te damos gracias porque tú nos das oportunidad, Señor, de estar en la presencia de tu gloria por toda la eternidad, Señor. Porque en Cristo Jesús tú nos has dado salvación, Señor. Y en Cristo Jesús tú nos tienes en este mundo, Señor, para dar gloria y honra a tu nombre con nuestras vidas. Te rogamos sabiduría, te rogamos fortaleza para ser tus subordinados, tus diáconos y tus esclavos en nuestras familias que has puesto bajo nuestra responsabilidad, y que tú nos encuentres fieles en el día que estemos en tu presencia. Para gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.